y nos dimos cuenta de que se logró la libertad financiera, pero a la misma vez se requería mucho tiempo y trabajo. Las propiedades requieren mantenimiento, requieren administración, que tú no puedes delegar a alguien más, pero tienes que pagarle un porcentaje dependiendo del área de 8 al 10, 12%, si es una casa, si es una renta a largo plazo o si es una renta a corto plazo, el Airbnb, el 20 a 30%, inclusive un poco más. Entonces, inicialmente era cash flow o flujo de caja de una manera activa, y ahora nos dimos cuenta que se puede lograr flujo de caja de una manera más pasiva, apalancando de la experiencia y el conocimiento y el equipo de otras personas. Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y empresarios exitosos, exploramos las distintas estrategias y las distintas avenidas que existen en el mundo del real estate para generar capital, para crear y crecer ese capital y eventualmente alcanzar la libertad financiera utilizando la inversión en real estate. El día de hoy tenemos a Carlos Amaya, una entrevista pues súper interesante porque a Carlos lo conocí hace unos días justamente en un evento a través de un amigo, y resulta que acontece que Carlos y yo compartimos una misión, y es la de hablar de real estate y educar a ustedes, nuestro público, en el tema de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Carlos es el host de Hablemos de Real Estate, casi que lo mismo que nosotros, y tiene ya varios años con el show, muy exitoso, compartiendo contenido básicamente igual lo que hacemos acá, hablando de real estate, empoderando a la gente, compartiendo historias de éxito y fracaso de distintos inversionistas. Así que, bueno, nada, más que eso, Carlos construyó un equipo de ventas de real estate hace 15 años, antes de la crisis financiera, un equipo que se llama Casa América Team, muy exitoso. Luego se dedica a la parte de la industria de leyes. Estuvo en la radio por muchísimos años compartiendo junto con una firma de abogados conocimiento y educación en el tema legal para inversionistas y inmigrantes latinos. Hoy en día se dedica a la compra de complejos multifamiliares, muy parecido a lo que hago yo, por eso pues nos llevamos muy bien, compartimos muchas ideas. Así que nada, sin más que decir, aquí espero que les guste el episodio. Carlos Amaya, bienvenido a Se Habla Real Estate. Compañero, finalmente pudimos coordinar esta entrevista. ¿Cómo estás? Lenny, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Llevo siguiéndote hace muchísimo tiempo y vamos a estar hoy hablando de real estate. Correcto. Bueno, para que nos está escuchando en este momento, ya se darán cuenta, o mentira, para que nos está viendo, perdón, ya se darán cuenta que Carlos tiene su logo de su podcast que se llama Hablemos de Real Estate. Bueno, nos conocimos ahorita hace unos días en Orlando formalmente. Un amigo nos hizo la introducción y bueno, interesante porque obviamente pues dos latinos estamos tratando de compartir el contenido de educación para el inversionista latino sobre real estate, y pues tenemos un podcast que se llama virtualmente igual, Hablemos de Real Estate, y se habla real estate. Así que emocionado porque, bueno, obviamente se trata de colaborar más allá de competir, que creo que en lo absoluto es el punto en este caso. Así que, en fin, bienvenido, Carlos. Primero que nada, bueno, ya yo en el intro comenté un poquito sobre tu background, pero cuéntanos desde tu punto de vista quién es Carlos y cuál es el enfoque actual, rápidamente. Claro que bien rápidamente. Carlos nació en Colombia. Estoy yo aquí viviendo en el país 23 años. Llevo casado 23 años con la misma esposa, el amor de mi vida. Tengo dos hermosas niñas, 18 y 14. Comencé en la industria obligado. En el 2004 mi esposa básicamente me forzó a sacar la licencia de bienes raíces. Hice ventas del 2004 al 2006. Mi esposa entró al mercado 2006 al 2008, haciendo ella ventas, y yo hice hipotecas porque estaba traduciendo todos los documentos. Dije, no, mejor lo hago yo directamente. Y el mercado se cae para todos, y en ese momento me uní a una de las firmas más importantes de abogados en el área triestatal de Nueva York. Hice programas para la radio con ellos por mucho tiempo. Tuve ciertas circunstancias de salud que vamos a hablar un poco más adelante probablemente, y comencé a invertir en bienes raíces ya de una manera mucho más activa en el 2014, con propiedades de 2, 3, 4 familias en New Jersey, buscando
La meta era lograr salir de mi W2, logré hacerlo en el 2019. Con la subida del mercado comencé a vender un par de propiedades y comencé a hacer la transición gracias a que en ese momento fue cuando comencé el podcast y comencé a invertir en propiedades ya multifamiliares y a hacer básicamente la economía de escala. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Excelente. Bueno, ahí lo tienen. Ok, comenzaste primeramente fundando un equipo con un broker. O sea, para el que no sabe, pues los agentes, los realtors, pueden crear sus propios equipos dentro de, no tienen que ser broker necesariamente, sino que crean un equipo bajo el mismo broker. Y como siempre lo digo aquí, seas tú solo como realtor o en equipo, estás construyendo una compañía y una marca. Y pues es interesante, por lo que veo, pues tuvieron bastante éxito con Casa América, se llamaba el equipo, se llama. Se llama todavía. Correcto. Cuéntanos cómo surgió esto y cuáles son las claves, digamos, para construir un equipo exitoso. Claro que sí. Bueno, en ese momento nos dimos cuenta que la comunidad latina necesitaba una orientación y que somos un poco diferente a la comunidad anglo. Necesitamos más que nos cojan de la mano durante el proceso. Entonces, básicamente, el hecho que estábamos mi esposo y yo trabajando simultáneamente en la parte de haciendo las hipotecas, en la parte mía y mi esposa haciendo la parte de representar a los clientes, entonces nos dimos cuenta que podíamos dar una cuestión de servicio completo, dividiendo roles muy claros de lo que teníamos nosotros, lo que hacíamos cada uno y lo más importante, buscando el mejor beneficio para el cliente y darnos cuenta que la educación, desde ese entonces nos dimos cuenta de que era esencial. Entonces nos dedicamos a utilizar ese ángulo, básicamente de educar a nuestros clientes, más que pensar en hacer una venta, educarlos y si les convenía en ese momento, obviamente los podemos representar en el proceso también. Ya. Y para crecer ese equipo, pues, no sé si empezaron ustedes dos, y ¿cuántos miembros son ahora en el equipo? Sí, bueno, nosotros el equipo lo crecimos porque nos unimos a una firma de abogados y nos apalancamos con el equipo que tenemos dentro de la firma. En este momento tenemos unos asistentes virtuales, estamos haciendo la transición más a invertir en apartamentos y manejar nuestro portafolio. Entonces, nuestro enfoque en ese momento, cuando teníamos el auge que tuvimos el equipo más grande, eran negociaciones de short sales, a la parte cuando las personas estaban pasando situaciones económicas muy difíciles, que de pronto no tenían la posibilidad o no querían quedarse con las propiedades. Ahí armamos ese equipo para poder atender a esas necesidades, pero ya como baja un poco la demanda de ese tipo de transacciones, decidimos hacer, como te decía anteriormente, la parte más de inversión y dedicar nosotros a manejar nuestras propiedades y para eso necesitamos un equipo mucho más bien. Claro. Sí, bueno, entonces, obviamente empieza a invertir en el 2014, me dices, ya personalmente comprando multifamilies pequeños, ¿no? Y ahora pues están comprando complejos de apartamentos más grandes, hacen algo muy parecido a lo que, bueno, prácticamente lo mismo que lo que hacemos nosotros. Y Aunque tú tienes mucha más experiencia que nosotros en ese aspecto. por ahora sí. Pero interesante, ¿no? Porque la pregunta que tengo es, ¿cómo ha sido, o sea, cómo es tu visión como inversionista de lo que significa? Porque hablamos mucho de que, bueno, estamos tratando de alcanzar la libertad financiera, o cada quien tiene sus términos, pero al final creo que todos compartimos esa meta de llegar al punto donde, pues, nuestras inversiones y nuestro dinero invertido nos permite la libertad y nos da libertad de tener la opción de trabajar o no trabajar, de hacer lo que querramos, ¿no? Técnicamente. Entonces, eso es un viaje, es un journey. ¿Cómo lo ves tú? O sea, se habla mucho de eso, pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo me posiciono y cómo me estructuro para llegar a ese punto? Y sé que hay miles de opciones y maneras, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿cómo lo ves? Claro que sí. La manera como yo lo hice y lo recomiendo es ver las personas con qué contamos, cuáles son nuestros recursos. Nuestros recursos son de pronto dinero para colocar de cuota inicial, nuestro recurso de pronto es tener la experiencia, el conocimiento o el tiempo. Entonces, apalancarnos de lo que tenemos como de nuestros recursos. En el caso de nosotros éramos bancables, teníamos unos buenos salarios, teníamos unos buenos ahorros. Entonces comenzamos a escuchar muchísima información, bigger packets, a ir a muchas reuniones, a tomar cursos de inversión y nos dimos cuenta de que habían varias estrategias que nos funcionaban. Comenzamos a hacer un house hack, una propiedad de 3 familias, vivimos en una, arrendamos las otras 2 unidades, después comenzamos a comprar propiedades de 2, 3 familias de manera como inversión, 25% de cuota inicial, las arreglábamos,
hacíamos una cosa que se llama el BRRRR, las comprábamos, las arreglábamos, las refinanciábamos, arrendamos y las refinanciábamos, sacábamos el dinero y lo continuamos haciendo. Entonces, en ese momento la figura era lograr libertad financiera a través de inversiones de bienes raíces de dos o cuatro familias, y nos dimos cuenta de que se logró la libertad financiera, pero a la misma vez se requería mucho tiempo y trabajo. Las propiedades requieren mantenimiento, requieren administración, que tú no puedes delegar a alguien más, pero tienes que pagarle un porcentaje dependiendo del área de 8 al 10, 12%, si es una casa, si es una renta a largo plazo o si es una renta a corto plazo, el Airbnb, el 20 a 30%, inclusive un poco más. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos razón y es algo muy importante, Lenin, que uno comienza a evolucionar con el tiempo y ajustándose a las situaciones. Entonces, la meta inicial era cash flow para dejar el W2. Pero nos dimos cuenta que, ok, logramos el cash flow, pero pues está requiriendo mucho tiempo, trabajo y la llamada de los inquilinos y reparaciones. Las casas, de pronto los inquilinos, en realidad nosotros no son muy nuevas y requieren mucho cuidado y de pronto no son muy cuidadosos. Y nos dijimos, debe haber otra manera. Y ahí es cuando comenzamos a pertenecer a grupos personas como tú, que lo llevan haciendo más tiempo, de comprando propiedades de más de 10, 40, 70, 80, 100 unidades, dependiendo el tamaño, y nos dimos cuenta que había una economía de escala, que podíamos apalancarnos en el trabajo de otras personas y que podíamos minimizar el riesgo, porque si una persona te deja de pagar y tienes una casa de 2, 3 familias, se te va el 50 o el 33% del ingreso. Entonces, de esa manera lo hicimos. Entonces, yo creería que inicialmente era cash flow o flujo de caja de una manera activa, y ahora nos dimos cuenta que se puede lograr flujo de caja de una manera más pasiva, apalancando de la experiencia y el conocimiento y el equipo de otras personas. Ok, ok, excelente. Sí, básicamente también, bueno, lo hablamos bastante aquí, sé que seguramente lo hablas también mucho en tu show, que real estate está en el componente activo y tienes mil formas de generar capital, capital nuevo, digamos, donde eres un realtor, donde eres un lender, te conviertes en broker, montas una compañía de wholesaling o haces house flipping. Bueno, tienes una gran cantidad de entrada al mundo del real estate, donde si inviertes tu dinero, puedes invertir el dinero de otros en muchos casos, como hacer wholesaling o house flipping. Eh, casi nadie termina invirtiendo la mayoría de su dinero, sino que pues obviamente se apalanca y existen, dependiendo de la estrategia, distintas maneras, pero al final no solamente estás invirtiendo pues tu dinero, lo poco o mucho que te toque invertir, sino tu tiempo también, ¿no? Justamente está esa parte, y después entonces está la transición a, una vez que empiezas a crear ese capital, cómo lo haces trabajar para ti de la manera más pasiva. Entonces viene la transición a proyectos donde, como tú mencionas, pues puedas empezar a posicionar ese capital para que trabaje para ti, que son las inversiones pasivas, como bueno, lo que hacemos nosotros, gente que hace private lending, cualquier otra estrategia donde básicamente no siga intercambiando su tiempo por dinero, ¿no? ¿Qué qué has visto tú que ha sido el mayor challenge o para ti y para, sé que hablas con muchos latinos también, pues, para el inversionista latino en, en esa transición de, bueno, porque como te digo, mucha gente dice, bueno, voy a hacer house flipping o voy a hacer esto o otro, pero es un trabajo. ¿Cómo es la transición y qué challenges hay para la parte ya más pasiva? Esa es excelente pregunta, Lenny. En la parte personal, la transición fue más al principio de creer que sí lo podíamos hacer. Como te decía, como tú lo explicaste muy bien, uno mira qué recursos tiene. En ese momento el recurso mío no era tiempo, era conocimiento, pero no era tiempo, pero tenía dinero. Entonces ahí utilicé estrategias, como te mencioné, para comprar y arrendar y poder generar el ingreso pasivo. Hay personas, como lo mencionas tú, de pronto no tienen la capacidad de tener de pronto el dinero, pero tienen el conocimiento y la experiencia y se apalancan del dinero a alguien más. Con respecto a los retos, yo creería que el reto a nivel de comunidad latina es primero creer que lo podemos hacer, y venimos con un chip integrado en nuestro cerebro, donde tenemos que ganarnos el pan con el fruto de nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. Entonces, en muchas ocasiones tenemos esa idea que tenemos que hacerlo de una manera activa. Entonces, yo creería que el reto mayor
para nosotros y probablemente para ti que estás también en este mismo aspecto de educación de nuestra comunidad, es mostrar que pasivamente se puede hacer, ¿ok? Que está bien hacerlo pasivo y lo más importante, que las personas tengan confianza. Yo me encuentro con muchas personas, muy probablemente tú también, que dicen, no, yo no confío en eso porque no conozco quiénes son los otros inversionistas. Yo mejor quiero comprar una casita de una o dos familias y que yo sepa que es mía y 100% mía. Y entonces, como que todavía no entendemos el concepto de economía de escala y el riesgo-beneficio para el retorno. Entonces, yo creería que en este momento los retos mayores son primero creérnosla, ¿ok? Educarnos bien. Por eso me encanta tu programa, porque hay muchas personas que nos llegaron a nosotros cuando estábamos en la firma de abogados y me decían, mi primo me dijo, mi cuñado, mi barbero, me encantan los barberos, muy amables todos, pero no son profesionales y generalmente seguíamos ese tipo de consejos. Entonces, saber creer que lo podemos hacer, educarnos, aunque comenzar a hacerlo, tomar acción y después, que parece fácil, pero el pasar de activo a pasivo es un paso bastante grande. Las personas desafortunadamente no creemos que se puede hacer, no sabemos cómo hacerlo y no tenemos la confianza en el sistema en ocasiones por el desconocimiento. Totalmente, sí. Bueno, sin duda alguna es uno de los challenges que también tenemos nosotros. Bueno, creo que todos lo hemos tenido por esa misma razón, ¿no? Queremos tener más control sobre nuestra inversión y eso lo que determina es, bueno, si quieres tener más control, pues tienes que tomar un rol más activo y eso te quita tiempo y te tienes que preparar y si lo quieres hacer a un buen nivel, a nivel profesional como lo estamos haciendo nosotros, pues es un trabajo y pues, está perfectamente bien, pero bueno, creo que antes que eso es donde viene la parte más difícil para muchos, pero que es bastante simple, que es, bueno, déjame sentarme un tiempo, primero pues educarme cuáles opciones tengo y segundo, entonces eh, aprender a soltar y yo creo que eso viene con tomarse el tiempo de crear buenas relaciones, no solamente entender la parte teórica, cómo funciona una inversión u otra, sea multifamily o sea cualquier otra cosa que haga, la parte técnica, pues obviamente tienes que saberla porque tienes que saber dónde te estás metiendo. Pero si al final estás posicionando tu capital con un grupo como el tuyo, donde le estás dando el dinero para que, bueno, ustedes hagan el trabajo y yo me quede pasivo sin hacer nada y pueda salir a atender a mi familia o lo que sea, esa relación de confianza que construimos con gente toma tiempo, toma esfuerzo, toma dinero también, y mucha gente pues no está dispuesta a hacerlo. Pero creo que ese es definitivamente el paso más importante para aprender a soltar, ¿no? Y dijiste algo, tocaste un punto muy clave, que es el invertir en nosotros mismos, ¿ok? Nosotros Claro, desafortunadamente tenemos la cultura que nos gusta lo gratis y a todos nos gusta lo gratis, a mí me encanta lo gratis también, pero en ocasiones llega a cierto nivel, por ejemplo, tú das muchísimo contenido, pero hay cierto nivel que una persona puede llegar siguiendo tu contenido. Si quieres llegar al siguiente nivel, necesita algo mucho más personalizado, necesita ser parte de un grupo, necesita asociarse con alguien y en ocasiones no lo queremos hacer. Queremos YouTube University, que me encanta, nosotros también tenemos programas en YouTube, como lo tienes tú, pero necesitamos darnos cuenta que la inversión más importante somos nosotros. Y en ocasiones como comunidad, tú te diste cuenta, vinimos de un evento que habían no sé cuántas personas y en la comunidad latina habíamos, pero no éramos el número más pequeñito. sí, Entonces, por eso, como que todavía no le vemos ese valor a la inversión. A veces decimos, ok, ya tomamos esa decisión, he escuchado a Lenin y he escuchado a Carlos, lo quiero hacer, lo hago y me arriesgo sin estar preparado o preparada. Y cuando las cosas no salen, dice, no, es que el consejo yo fue malo, o la industria es mala, o es que la estrategia no funcionó. Y no fue eso, fue falta de preparación porque no invertimos un poco más en nosotros. claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que eso es uno de los challenges fundamentales. Bueno, los tenemos ambos porque levantamos capital nos asociamos con inversionistas latinos y americanos también, obviamente. Pero definitivamente el inversionista latino tiene esa particularidad, digamos, ¿no? Aparte de eso, eh, también me hablaba pues que es un tema también de determinar cuáles son las metas, qué es lo que quiero, ¿no? Porque si efectivamente yo lo que estoy buscando es maximizar mi capital y cómo crece y cómo me genera retorno, probablemente si lo haces tú y estás bien preparado, y eso es un probablemente bastante grande, puedes tener mejores retornos que si invirtieras en un proyecto contigo, ¿ya? Probablemente.
pero no To- necesariamente. Totalmente de acuerdo. Y yo les digo eso a muchas personas. Si usted lo hace de manera activa, ¿ok? Y sabe exactamente el mercado, sabe la estrategia y va a dedicarle el tiempo, el esfuerzo y tiene la Claro, experiencia, es como un jugador de baloncesto, de fútbol o de béisbol, no sé qué deporte te gusta. La regla es la misma para todos, pero ¿quiénes son mejores? Los que han hecho más repeticiones, que van y intentan 1000, 2000 veces el mismo tiro. Entonces, la experiencia no se improvisa. Entonces, yo le digo lo mismo que tú acabas de mencionar. Sí, muy probablemente si quieres retornos más altos, tiene la experiencia del conocimiento y del tiempo, lo va a lograr. Lo que pasa es que en ocasiones queremos todo al mismo tiempo. Queremos tener retornos muy altos sin dedicarle mucho tiempo y de pronto con poco conocimiento. Y eso no va a pasar. Entonces es como querer sacar el cuerpo como el de la roca y sin ir al gimnasio y comiendo y tomando trago cada fin de semana. Lo más probable no va a pasar. claro, claro, totalmente. Mira, cuéntame, pues, o sea, sé que a todos nos gusta escuchar también un poquito más de los detalles como tal. O sea, ¿tienes algún proyecto, sea el primer multifamily pequeño que compraste o el último proyecto en donde invertiste, que te viene a la mente como quizás tu proyecto favorito, sea porque fue tan bueno en los números o tan malo que aprendiste muchas cosas, no sé, que nos puedas compartir un mini case story así de, bueno, cuánto compraste o cuánto invertiste, qué tuviste que hacer y cómo fueron los retornos y en cuánto tiempo, etcétera. Algo Claro que corto. sí, te voy a compartir los últimos dos proyectos que estuve involucrado. Uno fue en Luisiana, en Baton Rouge, cerca a la universidad, la LSU, 404 unidades. En ese caso, el rol mío fue parte de asset management y levantar capital. Los términos, básicamente, la mínima inversión ahí era $50,000, de ahí para arriba, obviamente. Y básicamente teníamos un preferred rate, una rata preferencial del 8%. Era un proyecto de una vida de 6 años. Ujú. Estábamos pensando refinanciar en el año, o estamos pensando refinanciar en el año número 3 y vender en el año número 6. Obviamente que son proyecciones, es probable, dependiendo de cómo esté el mercado, que pase antes o que tengamos que reestructurar de pronto, dependiendo de cómo esté la tasa de interés. En ese hicimos algo muy importante, es que compramos un cap rate, básicamente para protegernos, un seguro con la parte de la tasa de interés, que salió un poco costoso, pero pues Ujú. básicamente, como hablamos antes, como son proyectos de economía de escala, nos da la oportunidad porque tenemos 404 unidades. La persona que la vendió sufrió bastante en la época de la pandemia porque era cuestión, una gran parte solamente estudiantes. Entonces, básicamente nosotros nos dimos cuenta que la economía del área estaba pujante. Amazon está abriendo una nueva distribution center ahí mismo. Shell está extendiendo su planta, Coca-Cola. Entonces vimos que la economía estaba muy buena. El nivel con respecto de desempleo está aproximadamente del 3,25%. Entonces, hicimos un muy buen estudio de mercado. Nos dimos cuenta que tenía unas muy buenas proyecciones. La industria, habían varias industrias que estaban en la parte de la economía. No era solamente una que se llevara más del 25%. Entonces, básicamente se alineaba con los parámetros que queríamos nosotros para atraer a nuestros inversionistas. Y ese fue uno que ya cerramos hace aproximadamente como 4 meses. Y cerramos uno hace poco que pues, me dijiste que te emociona y que algo que me gusta mucho, es en la Florida. Yo siempre quería entrar al mercado de la Florida, lo que tú conoces muy bien, porque el Ya. vecino donde tú comenzaste, o bueno, no sé si comenzaste, lo tenías ahí en Jacksonville. Entonces, un portafolio de 380 unidades, Jacksonville, la ciudad número uno de la Florida, 1,2 millones de personas, un montón de indicadores muy buenos, no similares, pero pues el mismo criterio que teníamos en Luisiana, en Baton Rouge, y con respecto al ciclo, es un proyecto de 5 años. Es con un operador diferente, dos operadores que pertenecemos a la misma mastermind, que es algo que recomiendo todo el tiempo, ser parte de un grupo, que tú comenzaste también en un grupo similar. Entonces, esos dos proyectos son los que me tienen como más contentos con respecto a este tipo de inversión por la economía de escala y por ver todo el proceso de la Ujú. negociación, a los momentos difíciles que tú sabes que siempre pasan, que parece que no va a cerrar, que pasan mil cosas. Tuvimos un incendio en el Luisiana, bueno, lo tuvo el ex dueño con cuestión del seguro, pólizas y todo, pero bueno, se terminaron cerrando y en este momento pues estamos cumpliendo el business plan, el plan de negocios con Ujú. respecto a llegar a las metas que pues le ofrecimos a nuestros inversionistas con respecto a los retornos de inversión. Excelente, obviamente pues muy familiarizado con el mercado de Jacksonville, 100%, tuvimos un proyecto bastante exitoso allí
Pero para el inversionista, digamos, el inversionista de a pie que está escuchando ahorita dice, coño, pero que eso suena como demasiado, ¿no? Y es lo que un poquito de lo que estamos hablando antes, mira, 400 unidades, ¿cómo es eso? O sea, ya va. ¿Cómo es qué es eso? ¿Cómo yo invierto? Además, ¿cómo yo analizo a ver si es un buen proyecto o no? Etcétera. ¿Cómo? Bueno, y obviamente nos podemos extender muchísimo, pero para tus inversionistas o incluso ustedes, no sé si ustedes Mm, invirtieron directamente en el claro. proyecto, ¿cómo lo analizas? O sea, ¿cómo empiezas a decir, bueno, me enfoco en el mercado, me enfoco primero en el proyecto como tal, cómo más o menos veo a nivel macro, ¿no? Claro. Si esta oportunidad me hace sentido, qué tengo que ver que de repente sea un red flag, como que mira, pues el proyecto suena bien, los números bien, pero esto no está en orden, no sé, más o menos ese análisis. Súper. O sea, Mira, yo siempre les recomiendo a todos los inversionistas que ellos tienen que hacer su trabajo, ¿ok? Así como nosotros hacemos el nuestro, y pues te voy a explicar exactamente cómo lo realizamos, cualquier persona que quiere invertir en un proyecto tiene que hacer su trabajo para sentirse bien consigo mismo en el momento de inversión. Tuvimos la oportunidad de tener a Brandon Turner, que fue el host de Bigger Pockets por mucho tiempo, y sí, hablábamos acerca de esto, y él me decía, Carlos, uno invierte siempre en el operador. Es importante darse cuenta de que el mercado obviamente tenga las características económicas que acabamos de mencionar en los proyectos anteriores, que el nivel de desempleo sea bajo, que el nivel de criminal sea bajo, que el nivel de la renta que esté subiendo, que la ocupancia de los apartamentos sea alta, que las personas estén migrando a esa locación. Por ejemplo, no invertir en este momento, bueno, tampoco en ningún momento en ocasiones en Nueva York. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas están saliendo del estado. Entonces, todo eso son cuestiones macro que son información pública, que cualquier persona puede tomarse el tiempo y buscarlo. Obviamente, creo que una persona ya, la curva de aprendizaje es muy grande para mí para aprenderme todo eso. Por claro. eso, la recomendación primordial siempre se invierte primero en el operador. Llega un punto en el que Brandon decía yo, antes de hacerlo activamente como lo estoy haciendo ahora, yo invertía en el operador sin ver los números. Obviamente que yo siempre recomiendo los números, analizarlo, entender lo que más se pueda. No se van a volver expertos porque tú sabes que eso pasa años y todavía siempre hay cosas para aprender. Bueno, y que Pero, creo que no es la idea, ¿no? exacto, no, obviamente que no es la idea porque si no se volvería algo activo. Entonces, Claro. se invierte siempre en el operador, okay, darse cuenta la experiencia que tiene y uno le puede hacer, hay una serie de preguntas que nosotros recomendamos hacer, cuántas propiedades ha comprado, cuántos ciclos ha terminado, qué tipo de estrategia, qué tan conservador son con los números. En el caso de nosotros, esa fue la decisión que nos llevó a unirnos al mastermind en el que nos encontramos y con los operadores que hemos estado trabajando. Y después también darse cuenta de los estados. Hay estados que tienen mejor rendimiento que otros. Entonces, y hay estados que pueda que no sean tan atractivos como otros, pero también tienen buenos rendimientos. Entonces, a los estados que nos gusta invertir generalmente a nosotros son Texas, Luisiana, Florida, Georgia, Arkansas también es un estado que nos parece muy interesante. Entonces, eso, darse cuenta de que tenemos que sentirnos cómodos en el estado en que estamos invirtiendo, entender un poquito del proceso económico el que está viviendo el estado y obviamente el operador. El operador lo más importante porque Lenin, una persona puede tener el mejor deal en el mejor vecindario, pero si el operador no sabe o no ejecuta el plan de negocios, la rentabilidad no va a estar ahí. Claro. Pero, pues igual, si es un muy buen operador, pero el área está, todo el mundo se está yendo de ahí, criminalidad alta y todo, en ocasiones el riesgo es un poquito más alto. Entonces, yo creería que esa es la recomendación para tus oyentes que dicen de pronto que 400 unidades son 57 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? No, es un proyecto en el cual es básicamente una unión de fuerzas, a donde estamos un equipo que estamos liderando y se le abre la puerta a un número de inversionistas que tiene ciertas características y que lo pueden hacer de manera pasiva. Entonces, no necesariamente quiere decir que nosotros somos dueños sin ningún tipo de préstamo de todas las propiedades, como mucha gente cree al escuchar personas como Grant Cardone, cuando él habla de miles de propiedades, hay gente que cree que las tiene todas pagas. No, en realidad no lo tiene porque no tendría sentido tenerlo de esa manera. Entonces, ese sería yo creo que el consejo que le damos siempre a las personas, que es básicamente siempre el operador es lo más clave, obviamente que el deal es importante y la locación, obviamente, porque no podemos cogerlo en la casa y llevarlo para otra parte, pero al final del día la diferencia siempre es el operador. Sí, bueno, 100%, ¿no? Y bueno, ya lo mencionamos hace rato, que se trata de construir esa relación de confianza con el operador y eso va, de la manera que nosotros lo hacemos, por lo menos
No es solamente la parte profesional, sino también incluso a nivel personal. Cuando estamos viendo si queremos asociarnos con un operador, obviamente vamos a hacer un background check, obviamente tenemos una lista bastante larga de cosas documentos, track record, todo lo que tú mencionaste, cuántos proyectos han hecho, quiénes son los miembros del equipo, etcétera, etcétera. Toda esa diligencia, pues obviamente se tiene que hacer, todo el mundo la debería hacer, pero creo que eso es lo obvio. Lo que no es tan obvio es que hay muchos grupos o muchos profesionales, compañías o grupos como el tuyo que son buenos operadores y tienen el track record y en papel pues hace sentido. No quiere decir eso que necesariamente yo quiera asociarme o casarme, entre comillas, con un grupo simplemente porque en papel hace sentido, ¿no? Porque como te digo, hay muchos de esos. Pero, Exacto. ¿cómo determino yo entonces, bueno, si quiero hacer negocio con esta persona, la manera en que esta persona se comunica? De repente me reuní con ellos a almorzar y la manera en que tratan al mesero, ya ese tipo de detalles te dice mucho sobre quién es la persona, que al final del día es con quien estás invirtiendo con un grupo de personas, estos no son robots ni mucho menos. Sí, Entonces, y eso es clave. Al final del día, después de todos esos números, todos somos personas. Y mi recomendación ahí, Lenny, sea uno que realmente quiere invertir con personas o con grupos que tengan valores alineados a los nuestros. En el correcto. caso de nosotros, cuando buscamos más o menos que nos encontramos, es dirigido por una pareja de esposos, tienen dos hijos de las mismas edades que los hijos de nosotros, compartimos la fe, compartimos la parte de los niveles de riesgo para nuestros inversionistas, de pronto no tan atractivo con otros grupos que son más agresivos, pero que no son los que nos sentimos nosotros alineados, y entonces es básicamente lo mismo en la parte de inversión, tenemos que Sí. buscar alineamiento con respecto a valores, y lo que tú dijiste al final del día como uno hace algo, hace todo. Si uno va a almorzar o algo, una persona va y tiene ciertas actividades o ciertas maneras de comportarse que no es la ideal, lo más probable es que va a pasar así y aún peor cuando las cosas se ponen complicadas y siempre se ponen complicadas. Siempre se pone complicado. El plan nunca aterriza donde sale. Pero bueno, sí, bueno, y más allá de eso, obviamente está la parte, como te digo, incluso de la parte técnica, digamos, de las métricas que tienes que ver. Mucho de eso está con el alineamiento, como tú dices, de la visión, primeramente, pero bueno, los intereses particulares de cada proyecto, saber que las preguntas que le vas a hacer al operador, como tú dices, un retorno preferencial. Si, mira, si yo invierto aquí y el proyecto se va a cero, ustedes hacen dinero y yo no, mira, eso no me hace sentido. Bueno, ¿cómo nos protegemos para eso? ¿De qué manera se estructura los retornos y la distribución del capital? Todo eso es sumamente importante. Y a través, o sea, dándole más fuerza, digamos, a la parte de que el operador es lo que más importa, es porque sí, el acceso a la información del mercado y del proyecto como tal, lo vas a tener a través del operador y esa información quieres tú asegurarte de que ellos estén viendo las mismas métricas que tú, pues si te educaste bien, sabes que son importantes para el éxito de un proyecto. Total. Y entonces finalmente pues es el operador quien va liderando todo este esfuerzo y todo va montado sobre la confianza que tú le tengas. Y llega un momento, porque de verdad que sí, como dijo Brandon en tu show, hay proyectos donde he invertido, donde ya sí veo los números, veo el mercado, pero ya eso ya lo tengo como que, o sea, ya tengo tanta confianza en el operador y he hecho proyectos con ellos exitosamente, etcétera, que no hace falta perder tanto tiempo o gastar tanto tiempo en esos otros lados. Entonces, bueno, ese es justamente el esfuerzo que estamos tratando de hacer, creo nosotros como operadores, como inversionistas, es regresarle a nuestros inversionistas el tiempo, que no tengan ellos que entonces de repente lo hacen una vez, dos veces, pero ya después esa confianza en nuestro equipo, en tu equipo, para seguir adelante y hacerlo un poquito eh, más suave, digamos, el proceso, ¿no? Eh, bueno, cambiando un poquito el tema, que antes de que ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quiero que nos cuentes sobre una experiencia que tuviste batallando el cáncer y sé que en otros shows has compartido bueno, esa experiencia y un poquito de las lecciones que aprendiste y cómo la estás aplicando hoy y a futuro.
Cuéntanos sobre eso, Carlos. Claro que sí, mira, hoy es una fecha muy importante. Hoy hace 10 años, le decía a mi esposa, me llamaron, era un viernes como a las 8:30 de la noche, el cirujano a decirme, porque me hicieron una biopsia, estaba teniendo como resfriados constantes y no sabían qué estaba pasando, entonces me hicieron una biopsia solamente para descartar que no era nada maligno. Y me llamaron como un viernes, como a las 9 de la noche, decirme que era cáncer. En ese momento teníamos a las niñas, tenían aproximadamente, Victoria nació en el 2004, tenía 8 y Valerie tenía 4 años. Entonces, obviamente, te imaginarás el dolor que sentía en ese momento, saber que, pues, que me podía morir. Pero tomamos la decisión pues, lloramos como por unas 2 horas y nos pusimos fuertes y dijimos, ok, vamos a pasar esto como familia. Comenzamos ese mismo lunes a hacer todos los preoperatorios, instalar un catéter, comenzamos a hacer quimioterapia par de semanas después y logramos pasar las 12 sesiones de quimioterapia de una manera exitosa. Sí, obviamente que así como invertir en propiedades multifamiliares, incluso propiedades pequeñas también, siempre hubo sus retos. Después de la quimioterapia número 2, tuve una convulsión que me mandó al hospital del 24 de diciembre al 31. Yo estaba aquí después de Navidad, me acosté pues temprano, porque obviamente pues estaba en tratamiento. Como a las 2 de la mañana me desperté con el paramédico sacándome de la casa en camilla. Y pues eso fue una cuestión un poquito como un wake-up call cuando dicen cómo vamos a aprovechar esa oportunidad que Dios te está dando. Y después de ahí, bueno, antes de eso me habían diagnosticado con una cosa que se llama un AVM, que es una malformación de las venas en el cerebro, que no tiene nada que ver con el cáncer. O sea, la probabilidad que le dé cáncer es pequeña y que le dé lo otro es pequeña. Que le dé los dos al tiempo, mucho más pequeña. Entonces, debido a eso, pues el cáncer pues tomó prioridad, tuvimos todas la quimioterapia en 2012, pero el dolor de cabeza y las palpitaciones eran muy intensas hasta un punto en el que buscamos pues, orientación médica más experimentada. Nos habían dicho anteriormente que no había nada que se pudiera hacer, que me iba a dar un derrame cerebral los próximos 10 años, que intentara disfrutar lo mejor de mi vida porque no se podía. Me habían hecho una cirugía en el 2011, inclusive antes del cáncer. Entonces buscamos una segunda opinión y logramos un doctor, de hecho, argentino-francés, que nos recomendó a alguien, nos dijo, no pierdan su tiempo, vayan solamente a estos dos neurocirujanos. Hay uno en Arizona y el otro acá en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, que es un mexicano, se llama Alejandro Bernstein, pero él es una eminencia, él tiene libros, procedimientos a nombre de él, viaja a todo el mundo. Es muy difícil que coja nuevos pacientes, pero esas son sus dos únicas opciones, no pierdan el tiempo. Mi esposa buscó a ese doctor por meses hasta que nos dio la oportunidad, que nos vio, pues nos ratificó lo que nos ha dicho antes, lo crítico que era el problema. Dijo que lo podía hacer, pero no tenía el tiempo, entonces con una colega tomaron el caso, me dijo que no iba a estar en todas las cirugías. Proyectamos que iban a hacer 6 cirugías en el cerebro, entraban por la pierna hasta con un catéter hasta el cerebro para cauterizar las venas que no deberían estar ahí, que estaban mandando la sangre para el lado incorrecto. Al final del día, para resumirte la historia, que es un poco larga, terminamos teniendo 12 cirugías. Wow. La presión del cerebro era tan fuerte a la sangre que devolvía el pegante, entonces terminaron cerrando toda una arteria, que lo era muy riesgoso porque me quedaba nada más con una de las dos. Pero pues gracias a Dios pasamos esas últimas 12 cirugías. La última fue en enero del 2018. Ahí, durante todo ese proceso, pues comenzamos a invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque obviamente no me daban seguro de vida. Así, si yo quedaba, si me moría, o si aún peor, quedaba así vegetal, mi familia que iba a sobrevivir, ya mi salario, que era muy bueno, no iba a llegar. Entonces comenzamos a pensar primero en bienes raíces para poder tener el ingreso residual y después decir, ok, tenemos que bajarle el ritmo, porque yo trabajaba 7 días a la semana, hacía programas en la radio por 10 años en las emisoras de acá en Nueva York representando la firma de abogados. Entonces ahí fue cuando dijimos, mira, Dios me dio un propósito, entonces dejé la firma en el 2019 y ahí fue cuando comencé este proyecto de Hablemos para básicamente contar mi historia, buscar impactar la comunidad de la familia latina y ayudarles a lograr libertad financiera a través de lo que nosotros hacemos, tú y yo, en el vehículo de real estate, que al final del día la familia siempre es la base de la sociedad y hay muchos muchachos, niños, niñas que están creciendo solos porque los papás están trabajando tiempo completo. Hay un amigo mío que me hizo, un colombiano, que trabaja full time, part time and all the time, trabajan todo el tiempo. Entonces los muchachos están creciendo solos. Entonces yo creo que esa fue la enseñanza que me dio todos esos movimientos. Tuve mucho tiempo en recuperación en hospitales, escuché podcasts por muchísimo tiempo.
Por eso para mí haber tenido a Brandon en mi programa fue súper especial porque lo llevaba escuchando años, porque duraba en el hospital en Él recuperación es fabuloso, él es de verdad que... uno o dos días escuchando y yo a punta de podcast. Entonces, eso fue lo que hice, a educarme y buscar la manera de ahora buscar vehículos como el tuyo para podernos comunicar con la comunidad, conectar y saber que así como mi historia, que suena un poquito dramática, ahorita la parte médica, yo sé que todos tenemos historias complicadísimas, pero hay una forma, hay una luz al final del túnel y si nosotros podemos poner un granito de arena para que las personas puedan llegar a ese final, es, con eso paga el día y pues podemos dormir tranquilos. Bueno, excelente, ahí lo tienen. Definitivamente, pues agradecido de que compartas tu historia porque sin duda alguna, pues, creo que una de las lecciones principales es como es esa alerta de que, mira, ajá, si yo tengo un muy buen trabajo, un buen salario y tal, pero o sea, ¿qué es lo que estoy en verdad construyendo como legacy, como futuro para mi familia? Si yo me voy mañana, ¿dónde quedan ellos? O sea, la parte desde el seguro hasta simplemente un patrimonio, lo que quiera, o sea, dinero para solucionar una gran cantidad de problemas que se pueden presentar y la mayoría no lo tenemos, ¿no? O sea, no lo tenemos estructurado, no lo pensamos, sino que creemos que este sueldazo que tengo me va a durar toda la vida. Entonces, definitivamente, bueno, creo que más de acuerdo no podemos estar que estamos en la industria correcta y específicamente en nuestro nicho, creo que dentro de todas las verticales que podemos tener en real estate es una de las más poderosas para justamente esa parte de regresarle el tiempo a la familia para que vaya construyendo y creciendo su capital. Es un juego a largo plazo. Sin embargo, hay que empezar. Hay que empezar. Ayer era el mejor momento, hoy es el segundo mejor momento. Y independientemente pues de los challenges que tengamos ya muy particulares de este ciclo como tal, donde estamos para conseguir proyectos mejores que antes o peores, bueno, ya ese es otro tema. Pero creo que eh, ese impulso que viene de un tiempo malo, o sea, un problema físico o algo, eso nos abre los ojos y creo que eh, para empezar ese journey estamos aquí nosotros tratando de ayudarlos. Hablemos de real estate y se habla de real estate combinando poderes aquí para ir brindándoles bueno, nuestra historia y nuestras herramientas y lo que nosotros hacemos y que, como siempre digo, no es la única opción, pero aquí pues pueden ir escuchando en estos dos shows por lo menos todas las historias de gente que lo está haciendo de distintas maneras y pues cada quien se va ubicando donde cree que puede conseguir su vía más segura o donde más se sientan cómodos ellos. Así que bueno, cash flow o appreciation. Una solo puedes escoger. Cash flow o appreciation. Cash flow. Cash flow. Bien, estamos de acuerdo en eso. Carlos, brother, bueno, un gusto tenerte por aquí. Obviamente, bienvenido cuando quieras. Vamos, ya me invitaste a tu show, así que estaremos por aquí en Seattle Real Estate, estaremos compartiendo los dos episodios y en el tuyo, pues también. Si esa es la idea, ir colaborando. Claro Y que sí. cuando quieras, eres bienvenido. Podemos seguir cualquier cantidad de show aquí, podemos explorar cualquier cantidad de conversaciones de real estate. Así que gracias por venir. Si tienes algo que quieras compartir o algún link o algo donde la gente te pueda contactar para invertir contigo o saber más de tu historia. Claro que sí. ¿Dónde será eso? Sí, claro que sí. Antes de eso, bien rápido, tú mencionaste algo acerca de la historia y la enseñanza que nos deja. Y todos tenemos una historia. Y como inmigrantes, en ocasiones se nos olvida esa historia. Hay personas que pierden la vida al llegar, para intentar llegar acá. Llegamos acá y desafortunadamente entramos en la carrera de las ratas que llama Robert Kiyosaki, en la zona de confort, compramos cosas que nosotros no deberíamos y pensamos que ese sueño americano
se convierte como en una ilusión que es imposible. Entonces, nuestra invitación mutua, la de tu programa y la mía, definitivamente es darnos cuenta que si vinimos acá es por un propósito y tenemos una historia, que todos tenemos una historia, de pronto más complicada que la mía en la parte de salud, la parte de familia, la parte profesional, el reto que ya hemos tenido que pasar. Pero lo más importante es recordar por qué vinimos, porque vinimos nosotros a buscar un mejor futuro para nosotros y para nuestra familia. Por eso pues, me alineo mucho al mensaje tuyo. Con respecto a un link, sí, claro que sí, si nos buscan como hablemos de realestate.com, hablemos de real estate en las redes sociales, está nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, y con mucho gusto, obviamente, podemos orientar a las personas como un mensaje muy similar al tuyo, básicamente, darnos cuenta que eso es algo a largo plazo. Esto no es hágase rico en 90 días o en 30 días, eso no va a pasar. Pero si ponemos el tiempo, el esfuerzo y la dedicación y tenemos la paciencia, podemos lograr cosas muy interesantes. Bueno, ahí lo tienen, mi gente. Como siempre les digo, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan, subscribe, tal, todo eso nos ayuda un montón. Por favor, apóyennos y denos un review, todo usted. Se lo he dicho 1000 veces, ya todo el mundo sabe lo que puede hacer por aquí con este contenido. Ojalá les haya gustado la entrevista y nos vemos en el próximo episodio.